Mi nombre es Joshua Lugo y mi pasión es compartir el amor de Jesús a través del surfing. Para mí Dios es un Padre soberano. Pues mira, mi mamá me crió en el Evangelio desde pequeño. Mi mamá conoció al Señor luego de mi abuela haber muerto. Yo tenía la edad de 7 años y en ese interín de la muerte de mi mamá, de la abuela, ¿verdad? Mi abuela, la mamá de mi mamá, ella tiene esa experiencia con el Señor. Ella me crió en el Evangelio desde pequeño y allá en la iglesia Fuente de Salvación Misionera del pueblo de Caguas con el pastor Arnel Marín, cuando era pequeño, tuve mis primeras experiencias con Dios desde los 7 años. Ya a los 8 años yo predicaba en la iglesia y tenía participación, Dios me había dado ese llamado, había una gracia del Señor. Y después de ahí, en mi casa, estaban pasando muchas cosas feas. Mi padrastro era usuario de droga, maltrataba a mi mamá, me maltrataba a mí. Y a los 12 años yo fui a una gira de la escuela y cuando regresé de la gira decidí no regresar más a mi casa. De ahí llamé a mi papá verdadero, mi papá me fue a buscar y ese día yo tenía mucho miedo, demasiado miedo, porque yo pensaba que mi padrastro me iba a buscar para darme una pela. Y ahí mi papá me abrazó, me cogió mi papá verdadero y ahí estuvimos juntos desde los 12 años hasta los 21 años. A los 21 años. Porque luego que yo voy para casa de mi papá, de tener un hogar donde todo era cerrado, donde todo era malo, donde todo era demasiado estricto, mi papá me dijo, aprende en la calle para que nadie te coja de zángano. Y ahí, entonces, me dio demasiada libertad. Y entonces me involucré, empecé a fumar cigarrillo a los 13 años. En mi casa yo fumaba cigarrillo con mi papá, él me los compraba. Y de ahí en adelante seguí fumando otras cosas hasta que ya en cuarto año ya yo estaba vendiendo. Yo fui un muchacho, un joven bien controversial en la escuela. Yo me pintaba el pelo de rojo, tenía cadenas, me pintaba las uñas de negro. En un tiempo andaba con las uñas negras, con lentes blancos. Después de ahí la música reggae root, después la música electrónica y uno pues buscando identidad de dónde encajar en un grupo. Llegó un momento donde yo tenía un amigo mío en la universidad que me invitó a robarme una motora. Y yo le digo, bueno, yo no voy a robar la motora, pero cuando tú vayas a venderla yo voy contigo porque yo quiero los chavos. Entonces, cuando eso se da, yo quiero ir a ir con él a vender la motora, pero no pude conseguir transportación. Y yo le digo, pues mira, no pude conseguir transportación para ir contigo a vender la motora. Lo que vamos a hacer es que tú la vendes y nos encontramos en tal lugar, en Talo, que era un sitio de jangueo. Nos encontramos en Talo y de ahí nos vamos con los chavos y los explotamos. La cuestión es que cuando él fue a vender la motora, él no sabía que a quien él le había robado la motora era uno que manejaba punto de droga. Y el mismo que le iba a comprar la motora, lo mató. Y se supone que yo estuviera con él. Y de ahí, esa experiencia, me entró una depresión profunda, empecé a meditar sobre la vida, sobre Dios me seguía machacando, Dios me seguía persiguiendo y yo seguía huyendo. Y un día llegó un punto donde no podía más y mi mamá, un Viernes Santo, me invitó a la iglesia. Y yo dije, wow. Y cuando voy a la iglesia, yo estaba en el último asiento, con mi flow, con mi cigarrillo en los bolsillos, como que, papi, aquí no quiero que nadie me venga a hablar aquí, yo estoy en la mía. Y ahí en ese interín, yo siento que el corazón me empieza a latir muy fuerte y había un pastor que estaba predicando al frente y ese pastor que estaba predicando, es llamado, y yo termino al frente llorando. Yo no sé ni cómo, yo terminé al frente llorando, arrepentido de la presencia de Dios. Y yo tenía cigarrillos, yo tenía todas mis cosas, y de momento toda la iglesia se levantó y empezaron a abrazarme. Y empecé a llorar, y empecé a sentir un amor tan grande que yo nunca había experimentado en mi vida. Y de esa manera fue que yo conocí al Señor.
Yo me he mantenido en el Señor, primeramente, sirviendo, involucrado totalmente, no a media, totalmente en el servicio. Ha sido la manera donde más Dios ha formado, ¿verdad? Lo que soy ahora es a través del servicio. Creo que ha sido la mayor experiencia y la clave de poder mantenerme en el Señor y lo que es congregarme totalmente. Aún cuando más arrastrado estuve, momentos en mi vida, aún cuando creyente, entré en una rebeldía con Dios, porque luego de convertirme, yo le serví al Señor 5 años sin tener novia, 5 años. Y dije, Señor, ¿y la costilla? ¿Dónde está la costilla? Y ahí yo dije, Señor, si tú no me la das, pues yo la voy a buscar. Y eso fue lo que me pasó. Y luego de 5 años de servir al Señor, yo fui presidente de la conferencia de la Universidad del Turabo. Fui pastor de jóvenes, como quien dice. Y después de ahí, que ya yo estaba terminando mi bachillerato, ahí yo entré en una crisis con Dios. Me dio coraje con el Señor, porque Dios no me daba la sierva. Y yo decía, Señor, yo te he sido fiel, pero yo no estaba listo. Y entonces ahí, ¿sabes qué? Fallé. Me escocoté. Vamos a hablar claro. Me escocoté. Y aún cuando yo estaba en mi peor momento, yo seguí congregándome. Pero no era yo, es el Señor. Es el que es Dios mismo. Yo aprendí con mi mamá que mi mamá es, aunque tú estés arrastrado, tú tienes que llegar a la iglesia. ¿Sabes? Tú no puedes dejar de congregarte, por más arrastrado que estés. Y eso yo lo tenía en mi mente, muy profundo. Así que yo pienso que esa es la clave, hermano. El servicio, pero más que eso, congregarme. El ministerio Aguasala surge luego de yo haberme revelado con el Señor, aún estando en la iglesia. Yo tenía coraje con el Señor. ¿Y saben qué pasa? Que yo seguí cayendo más bajo todo lo que era ministerio, el liderazgo, todo lo perdí. Todo lo que Dios me había dado lo perdí y estaba congregado en la iglesia, pero estaba viviendo una doble vida. Y llegó un momento de crisis donde yo dije, Señor, yo no la voy a buscar más. Ahora quiero que seas tú. Ahora quiero que sea tu manera. Y ahí en ese proceso conozco a quien es mi esposa ahora mismo. Yo la vi, ella me escribió una vez a través de una foto, pero nada, cool. Y de momento comenzó una conversación, ¿verdad? Comenzamos esa conversación y un día yo le abrí mi corazón y ella me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes coraje con Dios. Y cuando ella me dijo eso, yo entré en una crisis porque era Dios utilizándola para apuntar una área sensitiva que yo le había puesto como unas capas de cebolla, pero ella estaba abriendo la cebolla y eso ahí caí en un quebranto y hay un arrepentimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Que en ese proceso de restauración yo me voy a la iglesia de ella, éramos novios, el pastor en la iglesia me dice, tú vienes aquí y tú vas a escribir un nuevo capítulo. Yo te voy a dar la oportunidad, pero tú vas a escribir un nuevo capítulo en tu vida. Y como yo había tocado fondo, ya yo sabía lo que era estar abajo. Yo no quería volver a repetir eso. Así que ahí comencé un proceso de restauración en la iglesia. Y los dones que antes tenía comenzaron a surgir. Empecé a estudiar la palabra otra vez. Me involucré en el ministerio de adoración. Empecé a servir. Fui líder de evangelismo en el ministerio de evangelismo, porque el evangelismo ha sido parte de mi vida. Ha sido mi pasión desde siempre. Yo predicaba en las guaguas de la pública, me paraba y predicaba la palabra. Y siempre ha sido mi pasión compartirla a otras personas afuera lo que Dios hizo conmigo. Y ahí entonces, un día, como la confra se había acabado, ya me había graduado de universidad como maestro, pues yo digo, ya che, ahora la confra se acabó.
¿Cómo voy ahora yo voy a hacer la confra? Pues entonces vamos a hacer la confra en la playa. Así que de ahí entonces nace, de mi proceso de restauración, del proceso de Dios de devolverme nuevamente lo que yo había entregado, porque no fue que Dios me lo quitó, es que yo lo solté. Y el Señor empezó a devolver, porque la obediencia hace que vuelva a ti lo que Dios te dio. La obediencia. La desobediencia tú entregas y en la obediencia tú recuperas. Y de ahí nació el ministerio. Le dije a un amigo que se llama Indio, vamos a hacer, tengo esta idea. A otro que se llama Fusa, tengo esta idea. A otro que se llama Octavio Gómez, que descansa en paz. Le dije, tengo esta idea. Me dijo, ok, yo te apoyo. Y ahí comenzamos nuestras reuniones a las 7 de la mañana los domingos en la playa Aviones en Piñones. Uf, ¿qué ha cambiado en mí? Qué gran pregunta. La verdad es que el Señor nos cambia todo. Primero nuestro espíritu y luego nuestra alma. Y la verdad es que a medida que voy aprendiendo, lo más que el Señor ha moldeado en mí ha sido mi carácter, mi impulsividad. Siempre he sido como que con un drive, mucho drive, empuje. Y Dios me ha ayudado a mí a canalizar ese drive para sus propósitos, para su agenda. Y mi iglesia sabe que yo soy un pastor apasionado, no mi iglesia, la iglesia del Señor, pero lo digo iglesia porque es el sentido de pertenencia. Yo soy apasionado del Señor y la gente no está adorando, yo estoy, bueno, vamos, porque esa es parte, ¿verdad? Y el Señor me ha moldeado en esa área. La otra área que Dios ha trabajado en mí es mi identidad, porque yo vengo pues, maltratado, no había interés en mi persona en cuanto a mi estudio. Eso era como que ya en intermedia mi papá, ya tú estás grande, tú tienes que hacerte responsable. No había mentoría, no encontré mentoría. Yo me sentía menos, yo me sentía que yo no valía. Todos esos pensamientos tenía en mi cabeza. Y mi papá me había dicho que yo era un tecato en momentos en mi vida. Me dijo, tú eres un tecato. Y yo empecé a vivir como un tecato. Yo robé. Y yo hice muchas cosas que no tenía que hacer. Y lo primero que el Señor me devolvió otra vez la identidad. Conocer, y Dios me dijo, tú eres mi hijo, yo te creé a mi imagen y mi semejanza, y yo te creé para propósitos grandes. Y yo empecé a creerle a Dios, yo empecé a creerle lo que Dios decía de mí, y mi mente fue transformándose. Y cuando tú vas a hacer algo diferente, como Agua Sala, por ejemplo, o algún otro proyecto, tú tienes que estar bien claro en quién tú eres, porque no es algo convencional. Te vas a encontrar no tan solo con la novedad de los que no conocen al Señor. Donde más vas a encontrar resistencia es con los que están adentro. Es con la misma iglesia. Porque dicen, ¿será eso de Dios? Eso es como raro. Pero a medida que pasa el tiempo, la constancia, el testimonio, ¿verdad?, de Dios, le va dando a entender a la gente, mira, esto es del Señor. Esto es del Señor. Así que la identidad en el Señor y la manera en cómo yo manejo mis emociones, cómo yo las canalizo en el Señor, ha sido clave. Lo otro, yo era un mujeriego y Dios me dio a mí una familia. Y Dios me enseñó a mí a amar a una sola esposa, a honrarla. Me enseñó lo que es familia. Yo no pensé que yo iba a tener familia, brother. Yo no pensé que yo iba a poder tener un hijo, una hija. Yo no pensé que yo iba a poder hacerlo. Y la verdad es que Dios ha sido bueno. Lo más maravilloso del ministerio es poder tener una familia. Y la verdad es que eso yo lo tengo entre ceja y ceja. Guardar mi familia, dedicarle tiempo a mi niño, dedicarle tiempo a mi esposa, que en el ministerio es bien difícil. Y ahí estamos. Mira, ser cristiano no se basa en la conducta. Ser cristiano es un estado espiritual.
es tener a Cristo adentro. Y como resultado de la nueva naturaleza del Señor en mí, yo vivo conforme a eso, ¿verdad? Yo trato de hacer mi mejor esfuerzo para parecerme a Él. Y coger el prototipo de Jesús, que es el modelo de un creyente, un seguidor de Jesús. Yo quiero ser su discípulo y seguirle, seguir sus pasos, y que Él me dirija a donde yo debo estar. Yo quiero ser obediente, eso es todo. No te puedo decir que soy perfecto, pero sí te puedo decir que lo amo. Sí te puedo decir que me encanta seguirle, es una aventura de fe increíble. Y en este caminar de ministerio, el poder obedecerle me ha abierto puertas, pero le ha abierto puertas a otras personas. Porque cuando una persona obedece, no tan solo afecta a su propia persona, sino que afecta a generaciones completas. Y si uno mira a Abraham, imagínate, Abraham, un solo hombre obediente, marcó la historia de todos nosotros. Y cuando tú aprendes ese principio, pues tú dices, Señor, ser creyente es más allá que una conducta. Se trata de un estado espiritual. Y cuando tú vives conforme a la nueva naturaleza de Dios en ti, honestamente no estás afanado en ser cristiano. Solamente quieres relacionarte y vivir y que Dios viva a través de ti, como si fueras tú, pero no eres tú, es Él. Amén. Entonces, yo pienso que ser creyente, a veces nosotros socialmente, no, que él es cristiano, que es cristiano. Cristiano no es un sistema de creencia. Ser cristiano no es que yo creo en Jesús. Eso no es suficiente. Ser cristiano es uno que ha nacido de nuevo y que tiene al Cristo adentro de él. Y cuando tú tienes a Cristo adentro de ti, por agradecimiento, entonces tú comienzas a vivir conforme a eso. Y ahí te puedo decir que soy cristiano. Pues mira, para mí, aceptar a Jesús, honestamente, lo más que significa para mí es que Él me aceptó a mí. Yo no lo acepté a Él. Él me aceptó a mí. Y como Él me aceptó a mí, porque yo estaba frito, muerto, en delito y en pecado, lo que significa es que su amor es inmerecido. Y lo que significa la salvación para mí es que Él es el Señor y es el que gobierna mi vida. Que ya yo pasé de un gobierno de muerte y Dios me puso en un nuevo gobierno de vida, de plenitud, de bendición. Que vienen momentos duros, que vienen momentos difíciles, pero contamos con alguien más grande. Contamos con alguien que trasciende todas las circunstancias. Y eso te hace, cuando tú te elevas a lo más alto, que es Él, y sacas tu mirada de lo terrenal, lo frívolo de esta vida, y puedas poner tu enfoque, puedas poner tu atención en su palabra, en lo que Él dice, en lo que Él es, trasciendes cualquier situación. Entonces vives con esperanza, vives entonces con fe, porque tú sabes que Dios tiene algo nuevo para ti, que a pesar de si me escocoté, Dios ha hecho provisión en la cruz, la sangre de Cristo todavía está vigente para levantar, para salvar, para alcanzar a aquellos que posiblemente piensan, ya yo perdí las esperanzas. El Señor te dice a través de la cruz, yo soy el camino. Y el camino no es un sistema de ideas, el camino es una persona. Yo soy el camino. El camino no es solo una verdad o una explicación filosófica. Y la verdad es una persona. Y la vida es una persona. Y cuando tú entiendes eso, tú dices, pues yo te quiero a ti, Señor. No quiero más nada. No quiero más nada, Señor. Y ser salvo es ser expuesto de un lugar de estrechez a un lugar espacioso. Esa es salvación para mí. Yo estaba en el lodo cenagoso y Dios me puso en lugares espaciosos. Me trasladó de un reino a otro. Y ahora estamos en Él, vivimos en Él nos movemos, en Él somos. Y sin Él nada podemos hacer.